2, 3, ¿ya? Ok. Buenos días todavía. Quiero empezar mm, platicando acerca de una realidad que es muy patente en la vida de todos. Negar que vivimos en un mundo de aflicciones sería negar lo que las Escrituras dicen acerca de lo que vivimos, de lo que experimentamos actualmente. En el Salmo 34, 19 dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Juan 16, 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en Romanos 8, 18 se nos dice que pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No sé cuántas aflicciones hayas pasado en tu vida. Seguramente has pasado por problemas personales, familiares, problemas de salud, económicos, morales. Hay muchas cosas, muchas dificultades, muchas circunstancias. Vivimos en un mundo tan caído, hermanos, tan complicado, lleno de tanto pecado, de tanta rebelión contra Dios, y nosotros estamos aquí incrustados con una nueva naturaleza, pero luchando contra nuestra vieja naturaleza. Y además, vivimos en un mundo que está abiertamente en contra de los valores que Dios ha compartido en su palabra. No sé qué circunstancias hayas pasado, pero lo que sí sé y recuerdo perfectamente es cómo era mi vida antes de tener a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Recuerdo perfectamente cómo vivía yo desconsolado, cómo no encontraba paz, cómo estaba amarrado a una religión y cómo esas cosas no podían tranquilizar ni mi corazón, ni mi vida, me dejaba vacío. Pero ¿saben qué? Esto cambió. Y cambió de muchas formas. Dios en su misericordia me transformó, me tomó, pero también me dio algo muy interesante, me dio personas, me dio muchas personas. Personas que estuvieron conmigo, que me han cuidado, que han orado por mí. Dios me dio una iglesia, me dio un grupo de hermanos, independientemente de una local, me refiero a la iglesia y de manera específica a Roca Eterna. En pocas palabras, Dios me dio a personas como ustedes y me han ayudado y me han animado. No recuerdo, de veras, se lo digo de corazón, no recuerdo una sola ocasión en que yo haya pasado por una prueba, una circunstancia, una dificultad en que no haya estado uno de ustedes cerca de mí, ni una sola. Y eso para mí es una bendición y una cosa que me ha llevado a reflexionar a que Dios me ha querido consolar y cuidar en este tiempo, pero lo ha hecho a través de ustedes, a través de hermanos, de personas que han dedicado tiempo, esfuerzo, que han tomado un teléfono, que nos han llevado hasta comida a la casa cuando Ari no ha podido cocinar, y tal vez ella sí podía cocinar, pero del buen corazón de algunas de las damas de aquí dijeron, ¿saben qué? Te queremos chiquear. Y esas cosas no han pasado desapercibidas para nosotros, como familia lo digo. La vida cristiana no es para vivirse sola, hermanos, sin compañía de otras personas. No funciona, no fue diseñado así. Dios sabe perfectamente la necesidad que tenemos de ser cuidados, chiqueados, mimados. Hay una palabra que el otro día escuché que utilizan en República Dominicana que dicen añoña. Dice que en una canción que escuché de Juan Luis Guerra que dice que Él te añoña, te cuida, te chiquea, es como si te cargara en sus brazos. Y lo que vamos a estudiar hoy es un mandato, no es una sugerencia que hace el Señor a su iglesia. Aquellos que conocemos de Dios, aquellos que somos de luz. Y por lo tanto haríamos bien en escuchar y entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros y a ponernos en manos de Dios, porque separados de Él, absolutamente nada bueno podemos hacer. Bendito Dios, agradecemos la oportunidad que nos das esta mañana de abrir las Escrituras, de conocerte, de rendirte culto como iglesia, de acercarnos con nuestras ofrendas, con nuestros testimonios, de decirte que te amamos, Señor, que luchamos, que estamos en un mundo caído y que te necesitamos enormemente. Te suplicamos que lo que hoy aprendamos, Señor,
mueva un poco en nuestras mentes y corazones respecto a cómo somos y cómo debemos cambiar. Que nuestra actitud al escuchar esto es que nos digamos a nosotros mismos claramente, ¿cómo quieres que cambie? ¿Qué necesito cambiar, Señor? ¿Qué quieres cambiar de mí? Que lo que hagamos, Señor, en este tiempo te honre y te glorifique. Pidiendo tu ayuda y socorro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor, abran sus Biblias. Vamos a continuar con nuestro estudio. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 4 al 11. Yo lo leo en voz alta y por favor usted siga la lectura de la Escritura. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 4 al 11 es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Dice así: Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Quiero que en esta mañana veamos este pasaje a la luz de tres cosas. Primero, que somos hijos de luz, que en verdad nuestra naturaleza es nueva y que somos hijos de luz. Lo otro es lo que Dios espera de sus hijos. Dios espera algo de ti y de mí. No podemos negar esa verdad. Es una realidad que tenemos que afrontar. Dios espera algo de nosotros. Y la última es que libres ya de la ira de Dios, aprendamos a consolarnos y animarnos y edificarnos unos a otros. El primer punto que quiero que veamos es que somos hijos de luz. Este capítulo nos recuerda las acciones del cristiano ante la realidad del regreso de Cristo. Recordemos que desde el capítulo 1 consideramos la actitud del cristiano ante el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Si nuestra actitud, hermanos, no coincide con una esperanza acerca del regreso de nuestro Señor Jesucristo, algo anda mal. Los creyentes muertos descansan en Jesús y los creyentes vivos están despiertos para Jesús. La iglesia en Tesalónica era una iglesia muy querida por Pablo. A pesar del poco tiempo que estuvo ahí, era muy querida. Y cuando las noticias de la vida espiritual de la iglesia, que eran en buenas noticias, Pablo se alegró mucho, pero no dejaba de ver que había circunstancias que los tesalonicenses tenían que aprender. Y además había una inquietud en sus corazones. Oye, Pablo, si morimos, ¿qué pasó con ellos que ya han muerto? ¿No van a estar con el Señor? Y ante las aflicciones que vivimos, ¿estamos ya en el día del Señor? Y bueno, Pablo no quería que ellos vivieran como los que no tenían esperanza. En 1 Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo está diciendo una cosa muy cierta, hermanos. A la luz de las Escrituras, toda la humanidad se divide en dos grandes grupos: la gente que no es salva y la que es salva, la gente que es de luz y la gente que es de la oscuridad. Hay gente que vive en la luz y que está en un estado de alerta y de dominio propio, y hay gente que vive en la oscuridad y que ama las tinieblas. Y lo que hace aquí Pablo es hacer una cuestión de contrastes para que la gente en Tesalónica entienda primeramente que no tenemos nada que ver con respecto al juicio, a la ira de Dios, al día del Señor. La iglesia, hermanos, no tenemos nada que ver con ese asunto. Y por otro, que esa esperanza que tenemos de no tener que pasar por eso, nos debe de impulsar a vivir de una manera coherente entre lo que decimos y hacemos. Si algo ha matado el testimonio cristiano, hermanos, es la incoherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Decimos que amamos a Dios, pero no somos nada dispuestos a amar al prójimo. Decimos que nos importan las cosas de Dios, pero no les queremos dedicar ni nuestro tiempo ni nuestro esfuerzo. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? Que somos hijos de luz. Lo primero es que no estamos en tinieblas.
Primera de Tesalonicenses 5:4 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Y por qué decimos que no estamos en tinieblas? Primeramente, hermanos, porque la iglesia no va a pasar por la tribulación. No vamos a pasar por ahí. La iglesia ha sido santificada y apartada por Dios para no pasar por ahí. A nosotros no nos va a sorprender el día del Señor. A nosotros estamos expectantes respecto al rapto de la iglesia. El día que Jesucristo viene por su iglesia y dice la Escritura, los muertos que hayan muerto en Cristo resucitarán con un cuerpo nuevo. Y aquellos que hayamos quedado, dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, vamos a ser transformados. Nuestros cuerpos ya no van a ser estos cuerpos, hermanos. Van a ser totalmente diferentes. Cuerpos capaces de soportar la eternidad. ¿Se da cuenta de eso? Y esa esperanza es la que Pablo quería que los tesalonicenses tuvieran, que no se desviaran. El Señor no va a venir como un ladrón por su iglesia. No va a ser así. La iglesia ya está esperando a su Señor. Y la idea es que nosotros estemos expectantes y esperando el regreso de nuestro Señor. Ahora, la forma en que Pablo se ocupa de este aspecto es en base a contrastes. Mire, contrasta primero lo que es el rapto con el día del Señor. Contrasta lo que es la salvación con la ira de Dios. Contrasta lo que es la muerte y la vida, la luz, las tinieblas, lo que es tener esperanza y no tener esperanza. Ahora, lo que es estar siempre con Dios y estar eternamente separado de Dios. Toda esta serie de contrastes, hermanos, lleva una idea. ¿Sabes qué? Ustedes no tienen nada que ver con la ira de Dios. Ustedes son la iglesia, la novia de Cristo. Y por lo tanto no podemos vivir en tinieblas. No tenemos nada que ver con aquel momento terrible en que Dios derrame su ira sobre este mundo. Los que pertenecemos a Cristo estamos destinados a estar con Él. Ahora, este mundo va a vivir una etapa terrible, hermanos. Aquellos que estamos estudiando Apocalipsis, estamos viendo cómo la ira de Dios se va a derramar de muchas formas sobre este mundo. Y la idea entonces es que la iglesia no tiene nada que ver con ello y por lo tanto tenemos que vivir de una manera que sea congruente entre lo que decimos creer y lo que vivimos. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Bueno, lo primero es que somos hijos de luz. Primera de Tesalonicenses 5:5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Hay muchos versículos, hermanos, que hablan que nosotros estamos en luz, que ya no somos hijos de las tinieblas. Vamos a ver algunos. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En el 12:35 al 36 de Juan también dice, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendáis de las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Primera de Pedro 2:9 dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un verdadero hijo de Dios ahora disfruta de una nueva naturaleza. Las cosas viejas pasaron. Todas estas cosas que antes nos eran tan atractivas, que nos arrastraban y que nos llevaban, dejan de perder su atractivo. Si usted antes era envidioso, poco a poco eso va cambiando. Si usted era avaro, si estaba atrapado por algún vicio, por alguna circunstancia, si usted era muy áspero, si usted esposo trataba mal a su esposa, si usted esposa no era capaz de amar a su esposo, esas cosas Dios poco a poco las va transformando. Un hijo de luz debe de cambiar, debe ser transformado por esta realidad. No podemos vivir igual, hermanos, no debemos vivir igual. Vivimos en una esfera completamente diferente a los que viven en la oscuridad. No vivimos en la oscuridad mental, sabemos la verdad. No vivimos en la oscuridad moral, vivimos la verdad. Entonces, el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Sabemos la verdad del Evangelio. Sabemos que Dios nos está transformando y santificando a través
de su palabra y de su Santo Espíritu. Nosotros no vamos a experimentar la furia de Dios, la santa ira de Dios. Hay gente que prefiere pensar que la iglesia va a pasar por un periodo de tribulación, medio tiempo, tal vez todo. Y lo que yo alcanzo a ver en las Escrituras es que Dios entregó a su Hijo para rescatarnos, para salvarnos, y no nos dejaría en una situación como la que va a pasar aquí. Ahora, habrá gente que se aferre a la idea de que tenemos que pagar o sufrir, pero lo que yo veo en las Escrituras es que el Señor ya cumplió perfectamente el pago de nuestra salvación y de nuestra paz, y que por lo tanto vamos a estar con Él para la eternidad sin pasar por esta etapa. Somos hijos de luz. Ahora, si no somos de la noche ni de las tinieblas, es por la gracia de Dios, no es porque nosotros seamos muy buenos. Y por lo tanto deberíamos de reflexionar lo que Dios ha hecho a favor de nosotros. ¿Qué es lo que Dios espera de sus hijos? Si en verdad somos hijos de luz, Dios espera algo de nosotros. Yo espero algo de ustedes, ustedes esperan algo de mí. La sociedad espera algo de la iglesia. Necesitamos cambiar y ser diferentes a lo que antes éramos. Pablo nos muestra dos aspectos positivos, uno negativo, y cómo podemos realmente hacer esto en nuestras vidas. Es un pasaje muy interesante, hermanos. Lo primero que dice en 5:6 dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El arrebatamiento de la iglesia, la que se llama la bendita esperanza del creyente, puede ocurrir en cualquier momento. Eso sí, en cualquier momento. Podemos estar aquí, ojalá sea aquí, ya, y en un abrir y cerrar de ojos estaremos con Él. Pero, ¿sabe qué? Desde el punto de vista espiritual hay cristianos que están durmiendo. Ahora, ¿qué se trata de dormir? Bueno, la forma en que dice aquí Pablo es que no durmamos, y pareciera como si en verdad nunca fuéramos a ver a Cristo cara a cara. Pareciera como si el creyente jamás fuera a rendir cuentas de su vida, como si todo fuera a pasar, ya llegué, con permiso. El día de Jesucristo, el que dice en la Escritura que se dice el día de Jesucristo, es el día en que el creyente va a estar delante de su Señor y va a hacer cuentas de sus actos. No para salvación, pero sí, dice ahí, que puede ser para vergüenza. Yo te pregunto, ¿has pensado qué va a pasar cuando veas a tu Señor cara a cara? ¿Qué le vas a decir? ¿Cómo vas a estar delante de Él? Lo que has hecho, dónde has invertido tu tiempo, tu esfuerzo, cómo has educado a tu familia, cómo has amado a tu esposa, a tus hermanos, cómo te has congregado, cómo le has servido, todos tus dones y talentos que Dios te ha dado. Yo te pregunto, ¿qué le vas a decir? ¿Cómo te vas a parar delante de Dios? Porque dice claramente que nuestras obras van a ser pasadas por fuego. Aquí hay una frase muy interesante, dice: por tanto. Esto hace hincapié entre la inseparable realidad de que el cristiano está entre lo que es su naturaleza y lo que vive. No lo podemos separar. Si tú tienes una nueva naturaleza, debes de vivir de acorde a la nueva naturaleza que Dios te ha dado. No lo puedes separar. No se puede, no se debe separar. Y mire, vivimos ante muchas inquietudes, ante muchas cosas. Nuestros corazones necesitan ser consolados, necesitamos ser animados, porque una vida recta, una vida piadosa, una vida que realmente vive para Dios, trae paz. Trae paz porque usted entonces entiende que realmente es hijo de Dios, ya no va a tener ese miedo. Yo lo tenía. Yo recuerdo perfectamente cuando iba a la iglesia católica, yo vivía con miedo, inquieto por saber qué iba a pasar conmigo, inquieto porque no tenía seguridad de nada. Y cuando yo veo que a veces le dicen a creyentes, a hijos de Dios, que la salvación se puede perder, digo, bueno, entonces, ¿de qué estamos? ¿De qué salimos? De las cosas más maravillosas que Dios ha hecho, entre otras, con el creyente, es decirle, ¿sabes qué? Tú eres mi hijo, tú tienes una nueva naturaleza, y yo me voy a asegurar que lo que comencé aquí, lo voy a terminar hasta acá. No te voy a dejar a la mitad, no te voy a desamparar. Voy a completar la obra que me comprometí contigo a cumplir. Bueno, si esto es así, entonces el creyente debe de vivir, mientras llega ese momento, de una manera digna. Velar viene de una palabra que se llama gregoreo, de ahí viene el nombre Gregorio. Si conoce un Gregorio, dígale que es
velar. Y significa estar despierto, vigilante. El primer llamado positivo que hace aquí Pablo es a velar. Mi abuelo, les decía, era maestro de obras, y en las obras grandes tenías que contratar un velador. Si un velador se dormía, inmediatamente tenía que ser despedido, a la primera, porque si no, rápidamente les iban a hacer una robadera. Y nos llegó a tocar gente que se quedaba dormida cuando tenía que velar, y le pagaban, y de hecho él vivía ahí. Lo primero que hacíamos cuando hacía una construcción muy grande, se le hacía un jacalito, y ahí estaba esa persona. El velador tenía que estar siempre cuidando y tenía que estar dando rondines, porque si no, de nada servía. Pagar porque alguien se durmiese, pues no tenía ningún sentido. Y lo que veo aquí es que el Señor quiere que nosotros velemos, que estemos despiertos, que estemos expectantes, que no seamos negligentes mientras el Señor regresa por nosotros. Lo segundo es ser sobrios. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. La palabra sobrios viene de una palabra que significa estar libre de la influencia de productos embriagantes. No estoy diciendo que no está diciendo aquí que usted nunca pueda tomar alguna copa o algo, no. Lo que está diciendo aquí es conservarse sobrio, en el sentido de no estar sin el control de sus sentidos. Ahora, esta embriaguez a la que se refiere aquí va en un sentido mucho más amplio, no se refiere nada más a la cuestión del alcohol. Se refiere a que las personas regularmente están embriagadas por muchas más cosas. Están embriagadas por poder, están embriagadas por sexo, están embriagadas de dinero. Y esa embriaguez es la que dice aquí Pablo que no debe ser una característica de un hijo de luz. Eso es lo que se espera de los hijos de las tinieblas, que estén embriagados, dominados, controlados por esas cosas. Y usted lo ve, estoy seguro que usted lo ve. Pasa usted por la calle, conoce amigos, ve este mundo y dice, ¿sabes qué? Este mundo está controlado, están embriagados de eso. Sexo, dinero, poder. Y todas esas cosas son de las tinieblas. Por lo tanto, Pablo les dice, sean sobrios, estén bajo control, no se dejen dominar. Y es tristísimo, hermanos, ver a un creyente dominado por el dinero. Gente dominada por el dinero, gente que conoce de Dios, que para él el dinero es tan importante que está dispuesto a dar un mal testimonio por dinero, que por dinero está dispuesto a dejar a un lado a su familia, que por dinero está dispuesto a hacer cosas espantosas. O creyentes que están dominados por el sexo, al punto de que llegan a adulterar, llegan a trastocar familias enteras por ese deseo sexual. Y si no es el poder, gente que en la iglesia misma se pone en el poder y no lo quiere soltar. Esas cosas son del mundo, son de las tinieblas. Y lo que dice aquí Pablo es simplemente, ¿sabes qué? Si tú dices ser hijo de Dios, si tú dices que por lo tanto no vas a pasar por la tribulación, que no vas a experimentar la ira del infierno, la justa ira de Dios allá en el infierno, debes de vivir por mientras de que llegamos a la gloria de una manera que sea coherente entre lo que dices ser, lo que Dios ha hecho por ti y la forma en que vives. Si el mundo nos ve hacer las mismas cosas que ellos hacen, les pregunto, ¿qué chiste tiene entonces que estemos aquí? Si no somos capaces de con nuestras vidas motivar a otros a decir, ¿sabes qué? Hay una nueva forma, una manera diferente de vivir, ¿qué chiste tiene que estemos aquí? No lo entendería. Y entonces Dios estaría jugando con nosotros. ¿No? Pues ahí están, ahí los voy a dejar. Ustedes vivan como quieran y hagan lo que quieran. No funciona así, hermanos. Y tristemente sabemos y entendemos que esas cosas se dan dentro de la iglesia. No estoy hablando de cosas que usted no conozca, las hemos visto. Y si nosotros estamos esperando el regreso del Señor, como dice en Romanos 13:11, dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarse del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación, que cuando creímos, entonces deberíamos ser realmente sobrios. Este es un mandato, no es una sugerencia, hermanos. En este mundo va a haber muchos placeres y tentaciones para todos, desde el más chico hasta el más grande, desde el que está jovencito y acaba de conocer al Señor,
hasta aquellos que ya están viviendo la etapa en que dirían, yo ya pasé por todas. No, no es así. El sentido de velar va más allá y ser sobrios de simplemente estar libre de la influencia de bebidas alcohólicas. Se trata de que una persona que es de luz vive una vida sobria, que exhibe dominio propio, lleva una vida equilibrada, una vida calmada, sin estar dominado por cosas que le alejen de su Señor. Dice en un sentido negativo el exhorto, no dormir ni embriagarnos, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Dormir y embriagarse regularmente son cosas que se hacen en la noche. Y aquí dormir se refiere metafóricamente a la indiferencia espiritual que algunos creyentes tienen. Los hijos de Dios, los hijos de luz, no debemos permitirnos dormir espiritualmente, ni ser indiferentes a las cosas de Dios. Tristemente, hay iglesias que son indiferentes a las cosas de Dios, indiferentes a compartir la palabra, indiferentes a estudiarla, indiferentes a vivirla, indiferentes al dolor de las gentes que se congregan en la misma iglesia y fuera de la iglesia. Como iglesia, una vez alguien aquí me preguntó, ¿y qué tipo de iglesia somos? Buena pregunta. Pero ninguna iglesia va a llegar a un nivel espiritual más allá del nivel individual de cada uno de nosotros. En pocas palabras, la iglesia y su carácter y lo que somos como iglesia es la suma, lo de cada uno de nosotros, de cómo vivimos, cómo expresamos nuestro amor a Dios. Ahora, a veces nos parecemos más a los hijos de la noche que a los hijos de luz, y esa es una tristeza, porque les digo, el mundo, nuestros hijos, nuestros parientes, nuestros amigos nos ven y están muy atentos a cómo nos comportamos. Nuestra iglesia, esta iglesia, debe de velar y ser sobria. Debemos estar esperando a nuestro Señor y tenemos que estar libres de esas cosas que al mundo les encanta. Le encanta. Debemos de vivir diferente. Ahora, ¿cómo hacerlo? Dice aquí en el 5:8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Aquí otra vez se menciona la palabra sobrios. Y se nos menciona otra vez la fe y la esperanza del amor, que ya antes Pablo había mencionado al principio de la carta, cuando les dice que tenían el trabajo de su fe y de su amor, y él les elogiaba por todo lo que ellos hacían en esos aspectos. Aquí se nos habla de lo que utiliza un soldado. Ya hemos estudiado antes en Efesios la armadura del cristiano, y aquí se nos hace una referencia que la fe y el amor como una coraza y la salvación como el yelmo. No vamos a entrar en detalles en esta ocasión, pero lo importante aquí es que Dios nos manda como si fuéramos un ejército. Nos dice, ¿saben qué? Ustedes van a luchar. Tienen un llamado, parte mío, a luchar, a enfrentarse a algo, a un mundo que está en contra de ustedes. Lo tienen que hacer de tal manera, porque si no lo hacen así, de la otra manera, lo único que va a pasar es que Satanás se va a encargar de golpearlos una y otra vez. Ser sobrios y velad no es algo sencillo, hermanos. Por lo tanto, aquí Pablo les dice, ¿saben qué? Tienen que vestirse de esto para poder lograr esto otro que yo quiero que hagan. Dios dice, ¿saben qué? Ustedes deben de vestir con fe y amor aquí, en el frente, cuidando sus pechos, su corazón. Y dice, acá arriba tienen que usar el yelmo de la salvación. Insisto, no vamos a utilizar mucho o a profundizar en esto, pero lo que sí quiero compartirles es que esta imagen la utilizó el apóstol Pablo de Isaías 59:17, donde dice, pues de justicia se vistió como de una corona, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. La coraza representa la fe y el amor, y el casco representa la esperanza de la salvación. Estos tres se reúnen con bastante frecuencia en el Nuevo Testamento. Cuando la fe es débil, hermanos, el amor es frío. Cuando el amor es frío, la esperanza se pierde y el resultado regularmente es pecado. Un creyente que pierde la esperanza regularmente va a caer en pecado. Por otro lado, cuando la fe es fuerte, el amor es un amor ferviente y celoso. Cuando el amor es así, la esperanza es firme. Y cuando la esperanza es firme, hermanos, el resultado es una vida piadosa. Si al creyente le arrebatamos la esperanza, lo único que va a pasar es que no va a tener cómo enfrentar este mundo y regularmente cae en pecado.
Todas estas cosas, la fe, la esperanza y el amor, es algo que Pablo quería que los tesalonicenses y ahora nosotros entendamos. Como decía Calvino, la fe sola salva, pero la fe que salva no está sola. Se lo repito, la fe sola salva, pero la fe que salva no está sola. La fe, hermanos, la fe mira hacia atrás, hacia lo que Dios ya hizo por nosotros. El amor nos habla del presente, de lo que tenemos que tener unos por otros y también por las personas que no conocen a Cristo. Y la esperanza nos habla de lo que Dios va a hacer por nosotros. Fe, amor, esperanza. Esas tres cosas deben de estar en todo creyente, en todo creyente. Y debemos recordar cómo Dios por fe nos salvó, cómo por amor hoy vivimos y estamos, y que esa esperanza que tenemos es una esperanza que nos va a llevar a purificarnos día con día. Si usted no se toma de ello, le aseguro que tarde que temprano en su vida va a haber pecado. Entonces, nosotros no estamos esperando el periodo de la gran tribulación, como lo hacen los hijos de las tinieblas. Nosotros estamos esperando la culminación de lo que Dios ha prometido para nosotros. Y esto es algo que Pablo quería que se quedara muy grabado en la mente de los tesalonicenses y ahora de nosotros. No podemos vivir alejado de esto, una vida cristiana, sin fe, sin amor, sin esperanza. Dice aquí, libres de la ira, animémonos y edifiquémonos unos a otros. Primera de Tesalonicenses 5, 9 al 11. Aquí llegamos a un punto en que quiero ser muy enfático con ustedes. Por eso comencé diciendo al principio de esto que como familia estamos muy agradecidos con Dios por las pruebas que hemos vivido, pero por el hecho de estar acompañados por ustedes, por nuestra iglesia local. No importa por lo que estemos pasando, hermanos, nunca debemos perder la esperanza. Y es nuestro deber amarnos, edificarnos, animarnos unos a otros. Les digo por qué. Lo primero es porque somos libres de la ira. En 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La advertencia más solemne, escúcheme bien, la advertencia más solemne que está en toda la Escritura es que aquellos que no hayan creído en el Señor Jesucristo recibirán el castigo eterno. Toda persona que no crea en Jesucristo como Señor y Salvador, la expectativa que tiene es de pasar la eternidad en un cuerpo que va a soportar un castigo eterno en el infierno. Es increíble cómo en muchas iglesias cristianas no se quiere hablar del infierno. Pues yo les digo que el Señor Jesucristo habló más veces del infierno que del cielo. Por lo tanto, es muy importante que se entienda que la advertencia de las Escrituras es que todo aquel que no cree en Él va a pasar su eternidad en el infierno. Y si hay una persona aquí que no haya considerado esto, yo le digo, considéralo. Salud. No es un juego, no estamos hablando de un chiste, estamos hablando de pasar el resto de la eternidad en el infierno. Y hay gente que pareciera que teme hablar del infierno, cuando la advertencia es clara en las Escrituras. Por otro lado, el mensaje más esperanzador que tenemos es este, que la iglesia, los hijos de Dios, no estamos puestos para ira, sino para alcanzar salvación. Alguien me podría preguntar, ¿crees tú que eres lo suficientemente bueno para ser raptado? Le digo, pues no. Bueno, no. Es más, ni para ser salvo, tampoco. Pero lo que sí le puedo decir con toda seguridad, si alguien aquí no ha entendido esto, es que no se trata de lo que yo haga, se trata de lo que Dios hizo por nosotros. Y en este caso por mí. No había nada bueno en mí como para que Dios me rescatara, nada. Y siento decírtelo, pero tampoco lo hay en ti. Pero, Cristo sí es lo suficientemente bueno y perfecto como para aplacar la ira de Dios. Y Él, en lugar mío, pagó mis pecados. El pecado siempre se va a pagar, hermanos, siempre. La pregunta que se le debe hacer a una persona que no conozca esto es, ¿quién quieres que lo pague? ¿Tú en el infierno o Cristo que ya lo hizo en la cruz? La decisión es simple. Tenemos que ver esto así. Y bueno, si esta es una realidad, si entonces la iglesia no está puesta para ira,
Y este mensaje debería ser muy claro. El versículo a mí se me hace tan claro que se me hace sorprendente que haya personas que digan, no, es que la iglesia sí va a pasar hasta la tribulación o la mitad de la tribulación, hasta la gran tribulación. La iglesia no está puesta para ira. Y uno diría, bueno, la ira de Dios en la tribulación, sí, pero hay una ira peor que la tribulación. La ira, la manifestación más clara de la santa ira de Dios va a ser el infierno. Ese infierno que no se apaga, ese infierno que es un tormento eterno, esa es la manifestación más poderosa y clara de la santa y justa ira de Dios, que está reservada para Satanás y sus demonios y para todo aquel que ha rechazado al Señor Jesucristo. Esa es la verdad. El otro día platicábamos en Apocalipsis, porque decíamos 7 años y los últimos 3 años y medio, las copas de la ira, dice ahí. Y es pasmoso, es terrible lo que va a pasar ahí. Pero yo les decía, hey, pero ustedes olvídense, nosotros vamos a estar acá arriba, en las bodas del Cordero. Y alguien me decía, no voy a decir eso, no me decía, que va a ser un pachangón. Y yo me quedé al principio, pero les digo algo, sí va a ser una cosa maravillosa, hermanos. Y cuando estemos allá, ¿se acuerdan de mí? Va a ser un pachangón. ¿Por qué? Porque vamos a estar con el Señor y Él va a estar a su iglesia con Él y vamos a experimentar una cosa maravillosa, una promesa que Él ha hecho de estar para la eternidad con Él. ¿Tiene usted idea de lo que es eso? Ahora, si Dios, que hace estas cosas tan maravillosas, que hace el cosmos, que todo lo que vemos lo ha hecho y lo hizo para nosotros, ¿usted cree que se va a limitar en una fiesta de esas? Yo no lo creo. Y espero que cuando estemos allá, hermanos, podamos realmente estar tranquilos en el sentido de ver lo que Dios hace y cómo cumple sus promesas. Y decir, mira, Él nos prometió que estábamos aquí y aquí estamos. Aquí estamos. Y Él promete que vamos a regresar al mundo y después de las bodas del Cordero vamos a regresar a este mundo. Y si dice que vamos a pasar 1000 años aquí con Él reinando, vamos a pasar 1000 años con Él reinando. Y si después de esto, todo este mundo iba a desaparecer y va a ser un buen cielo nuevo, una tierra nueva, imagínese lo que Dios va a hacer. Y eso es para la iglesia. Pero mientras llegamos a ese punto, hermanos, mientras estamos ahí, le recuerdo, hay que vivir como hijos de luz. El 5:10 dice, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Cristo no murió por un placer morboso de, mátenme. Murió por nuestra salvación, por estar para la eternidad junto con Él. Gálatas 1:4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Él murió por nosotros. Y es lo que dice este versículo. Por eso podemos pensar y estar tranquilos, porque como Él, el perfecto Hijo de Dios, pagó por mí, yo puedo pensar claramente que no voy a pasar ni por tribulación, y mucho menos voy a llegar al infierno. Él me ha prometido la vida eterna y le creo. ¿Cómo aterrizamos todo esto? Dice en el 11, por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Qué hacemos con estas verdades, hermanos? Dice aquí, animaos y edificaos unos a otros. Qué gran consuelo es este, hermanos. ¿Se imaginan los tesalonicenses cuando leyeron esta carta, lo que experimentaron? Dijeron, wow, quiere decir que nosotros no estamos ni esperando el día del Señor y que por lo tanto vamos a estar con Él. ¿Se imaginan la paz, el gozo que les dio a ellos? Y es lo mismo que debería producir en nosotros. Estamos pasando por muchas dificultades, hermanos, todos, de diferentes tipos. Los que están criando hijos mayores tienen sus dificultades. Yo que tengo adolescentes, igual. Veo este mundo y de verdad, digo, no puede ser lo que le va a tocar a mis hijos. Me inquieto, si soy sincero, sí me inquieto. Me inquieto porque veo a mis hijos y yo veo que ellos van a tener que enfrentar pruebas muy complicadas, más de los que yo estoy ahorita o pude haber pasado. Veo la iglesia y wow, también digo, ¿qué nos enfrentaremos? El gobierno cada vez estaba en contra más de la palabra de Dios, los gobernantes, los sistemas políticos, y lo único que uno puede entonces hacer es entender claramente lo que pasa aquí. ¿Saben qué? Dios no nos va a dejar.
Y mientras llegamos al lugar donde Él está preparándonos una morada, animémonos unos a otros, edifiquémonos. Les soy sincero, yo soy muy preocupón y esto de consolar y animar a veces no se me da. Estoy aprendiéndolo. Y estoy aprendiendo que lo que debo hacer como hijo de Dios, además de vivir una vida que le agrade, es animar y consolar a ustedes, a mis hermanos, con los que me congrego, con los que vivo la vida cristiana. A mí me gusta mucho que las cosas estén en orden en la iglesia. A veces se me olvida que lo importante de un culto no es empezar a las 11. Lo importante es las personas. Que es más importante a veces que salga bien un canto, el ver que las personas están pasando por pruebas. Con una persona, yo los veo desde aquí, hay personas a las que cuando estamos cantando los veo que están acongojados y que el canto les llega. Y a veces, por estar concentrado en el canto y otras cosas, al final del culto no me acerco a decirle, oye, ¿qué está pasando? Lo importante son las personas, no es el local, no es el sentido litúrgico de un culto. Lo importante somos nosotros, unos a otros, cuidarnos, animarnos, estimularnos, porque las cosas se van a poner peor. Me gustaría decirle que van a ser mejores, pero no, van a ser peores. Y sería muy triste que después veamos a alguien de nosotros en el mundo o fuera de la iglesia, amando al mundo, agarrado de las cosas del mundo. Es terrible. Cuando me ha tocado ver gente que yo apreciaba o que conocí de joven cristiano y lo veo que está separado del Señor, digo, ¿qué? Me importó más otras cosas que tal vez acercarme a esas personas. Por último, quiero concluir con esto. No quiero dar muchos detalles de esto, pero algo que nos aconsejan a los que predicamos es que nunca demos mucho, no hablemos mucho de nuestra persona o de nuestros familiares o de las circunstancias personales, porque no se trata aquí de eso. Pero cuando yo leí esto y estudié este pasaje, sí les quiero decir algo. Como ustedes saben, como familia estamos pasando una situación complicada. Ari tiene una enfermedad. Y les puedo decir que desde el momento que supimos esto es difícil. Señor, ¿por qué? ¿Para qué? Las preguntas de rutina, ¿no? Pero lo que sí les quiero decir es que le doy muchas gracias a Dios que esta enfermedad nos tomó aquí. Nos tomó con ustedes, nos tomó. Desde el momento que supimos, hubo personas que siempre estuvieron con nosotros y están con nosotros. Entonces, no queda más que agradecerles, decirles que la forma en que nos animan, que nos consuelan, es muy importante para nosotros. Y que, como yo les decía, yo tengo que aprender a consolar. Pero me imagino que hubiese sido enfrentar esto sin estar aquí, sin tenerles a ustedes. Y digo, wow, hubiese sido muy difícil. No digo que no sea difícil ahorita, pero gracias a Dios ha provisto todo lo necesario para que estemos bien. Pero el consolarnos, hermanos, la palabra ahí, consolarnos, es eso, el paracletos. Cuando dice, le voy a dar otro consolador, la idea es que alguien que está cerca de ti. No podemos consolarnos a distancia, no podemos consolarnos solos en un cerro. Nos consolamos estando juntos y nos edificamos estando juntos. Y cuando alguien nos dice un versículo, me dice, anima, o veo cómo tratan a mi esposa, cómo la chequean, eso nos consuela. Y yo les invito a que nos consolemos unos a otros, nos edifiquemos unos a otros. Porque la vida, no sé qué nos enfrentemos, no sé qué, ahorita estamos aquí y pensamos que vamos un rato más a comer, pero tal vez en media hora estemos con un choque aquí afuera, o con una llamada de una situación difícil, o con un hijo que está en un problemón, no sabemos. Y lo único que les puedo decir es que qué bello es que Dios utilice a personas para consolarnos. Qué bello es no enfrentar la vida cristiana solos y pensando que podemos hacerlo. Porque les digo algo, lo más probable es que fallemos. Tengo amigos que se han alejado del Señor
Y me duele tanto verles porque ellos piensan que fueron abandonados, pues, que nadie les consoló, que nadie les cuidó. Y me da mucha tristeza que ellos piensen eso. Como les digo, les quiero aprovechar la oportunidad para agradecerles, para decirles esto y que, por favor, si ponemos un poquito más de atención a lo que pasa a nuestro alrededor, podemos ver las necesidades de unos y de otros. Estamos aprendiendo, estamos necesitados de aprender, que el Señor nos ayude a ver más allá del domingo, más allá de una silla vacía, sino ver quién nos falta y qué le estará pasando. Y ojalá cuando lleguemos allá a la gloria y estemos todos juntos, digamos, ¿te acuerdas la vez que pasamos por ese problemón, pero lo hicimos juntos? Y mira, aquí estamos en las bodas del Cordero, disfrutando, y vamos a pasar la eternidad con nuestro Dios. Mientras eso llega, hermanos, 2 Corintios 1:4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Si Dios nos ha consolado, consolemos a otros. Y si somos hijos de luz, quitémonos de toda esa idea de lo que va a pasar en este mundo. Nosotros no vamos a pasar por ahí. Pero mientras llegamos con nuestro Señor, mientras Él viene por nosotros, hay que vivir la vida cristiana juntos, consolándonos, edificándonos, animándonos. Es lo que Dios quiere para su iglesia. Y es lo que Pablo le escribió a los tesalonicenses, porque él sabía que los tesalonicenses iban a pasar por muchas pruebas y circunstancias. Y Pablo amaba a la iglesia en Tesalónica. Y estoy seguro que Dios ama a la iglesia Roca Eterna. Por lo tanto, hay que vivir lo que hemos aprendido y no quedarnos nada más con lo que acabamos de escuchar, porque si no serían 45 minutos, que no pasaron de 45, se los aseguro, desperdiciados. Vamos a orar. Señor, te quiero dar muchas gracias por la vida de mis hermanos, por esta iglesia local. Te quiero agradecer porque en muchas formas y maneras, Señor, tú has provisto de consuelo, de ánimo, y entiendo que eso ha sido parte de tu amor para conmigo. Cada persona que se ha acercado con nosotros, que nos ha animado, que nos ha reconfortado, es más que una extensión, una expresión del amor que tú tienes por nosotros. Este pasaje en particular nos habla muy claramente de que si somos hijos de luz, velemos y seamos sobrios. Vivimos en un mundo que requiere que estemos velando y que seamos sobrios. Y que de esta manera las cosas que tú prometes para tu iglesia nos animen. Yo te doy muchas gracias, Padre, porque no estamos en tinieblas, porque te conocemos, tú eres luz, tu Hijo es la luz verdadera que alumbra este mundo, y le conocemos y sabemos y entendemos que tú tienes un propósito aún para las cosas difíciles que vivimos, aquellas que no comprendemos, aquellas que sobrepasan nuestro entendimiento y nuestras capacidades. Pero mientras las experimentamos y vivimos, necesitamos consuelo y ánimo, y te pido, Señor, que como iglesia crezcamos también en eso. No en el conocimiento nada más, no solo en el hecho de reunirnos, sino en el hecho de consolarnos, animarnos, de crecer y de ver unos por otros, mientras llegamos a aquel lugar en el cual ya nunca más vamos a estar separados de ti. Señor, que esto que hoy aprendimos, reconforte por un lado, anime por otro, y nos confronte con nuestra forma de vivir, con nuestra forma en que vivimos como hijos tuyos, como hijos de luz, y también en la forma en que consolamos a los que nos rodean. Señor, necesitamos tu ayuda, estamos aprendiendo, somos imperfectos totalmente, y necesitamos entonces que nos transformes, que nos ayudes. Te alabamos y te damos la gloria y la honra por cómo eres y cómo cuidas de nosotros a través de nuestros hermanos y a través de la iglesia. Te damos la honra y la gloria por siempre, Señor, porque la mereces y eres digno de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Margarita.